nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, en el verso 8, que Jesús aprendió también en esta escuela. Para él también hubo una escuela, hubo todo un aprendizaje que tuvo que hacer. De manera particular, si nosotros revisamos el texto de Filipenses en el capítulo 2, a partir del verso 6, aunque propiamente el versículo 8, dice que Jesús, siendo Dios, diferentes traducciones, pero finalmente renunció a sus privilegios de Dios, a ser el Señor del universo, a tener el control de todo. Renunció y se hizo semejante a uno de nosotros hasta ser un esclavo. Se humilló hasta tal punto de morir en la muerte más ignominiosa que había, que era la muerte de la cruz. Se desprendió de sus privilegios. Y esto es importante en nuestras casas, hermanos, porque todos, querrámoslo o no, pues el papá, pues es el papá, la mamá lo mismo, el hermano mayor tendríamos que decir igual, en una empresa, en fin, siempre tendremos privilegios. El párroco tiene privilegios, nosotros como sacerdotes tenemos también privilegios. Sin embargo, hay que renunciar a ellos si verdaderamente queremos poder amar y servir. Tenemos que imitar la escuela de Cristo. Esta primera parte donde Jesús en el cielo se despoja, Él decide personalmente abandonar sus privilegios y su potestad de Dios y venir a convivir como un chiquillo igual que cualquiera de nosotros. El increado, el que todo lo tenía, el que no necesitaba pedirle a nadie nada, aquel que no necesitaba ni siquiera alimentarse, ahora tenía que esperar a que su madre le diera de comer, a que le cambiaran los pañales, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender todo lo que los seres humanos aprendemos. Renunciar, dejar nuestros privilegios, el privilegio del papá para servir al hijo, el privilegio de esposo para servir a la esposa. Y así ir perdiendo nuestros privilegios para poder servir verdaderamente, para verdaderamente amar como Cristo nos amó. Porque si no, como les decía, pues cada uno se va inventando su forma de amar. Decimos, te quiero mucho y te amo mucho, pero no se nota. El esposo le dice a la esposa que la quiere mucho, pero no se nota. Los padres le dicen a los hijos que los quieren mucho, pero no se nota. El hijo le dice al padre que lo quiere mucho, pero no se nota. Porque no somos capaces de renunciar. Si ahorita voy, nomás termino de ver, nada más termino de jugar, primero lo mío y luego lo tuyo. Primero hago lo que yo quiero, lo que me satisface, lo que me agrada, y después, si me queda tiempo y ganas, haré lo tuyo. Y si no, pues lástima, Margarito. Renunciar como una forma de expresión del amor. Esa es la expresión de Cristo. Cristo no nos vino a decir simplemente que nos amaba, vino a servirnos, vino a mostrarnos que verdaderamente nos amaba. Y esta es una condición fundamental si verdaderamente queremos ser discípulos del Señor.